Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el código genético, ya que hemos mencionado en algunas cosas. Y en términos generales, se conoce como código genético a la correlación que existe entre secuencias en los genes, ya sea, se puede leer a nivel de DNA o a nivel de RNA, a fin de cuentas es el mismo lenguaje cambiando timina por uracilo, y esas secuencias de nucleótidos eh, van a corresponderse cada tres posiciones, cada tres nucleótidos, cada tres bases, con un aminoácido en particular. ¿Ya? Aquí en este esquema se puede ver de manera general cómo se corresponden cada una de las secuencias particulares. UA, leucina, CA, glutamina, GAC, aspartato, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, aquí vemos algunas cosas interesantes así a simple vista. Por ejemplo, serina, la encontramos que tiene acá cuatro diferentes secuencias en el ADN que codifican para lo mismo, ¿ya? Por otro lado, triptófano tiene una sola secuencia, ¿ya? Algunas tienen dos, ¿ya? Algunas vamos a encontrar que tienen tres. Entonces, el código genético en términos generales, vamos a encontrar que esta correlación tiene varias propiedades interesantes que son importantes de conocer. ¿Ya? Aquí están eh, las principales, ¿ya? Que es unidireccional, que está formado por tripletes colineales, que es no superimponible, etcétera, etcétera. Vamos a desarrollarlas una a una para que se entiendan mejor. En primer lugar, vamos a indicar que el código genético es unidireccional. Cuando un ribosoma se une a un mensajero, lo lee siempre en la misma orientación. Se mueve sobre el mensajero de 5' a 3', ¿ya? Nunca va a moverse al revés. Eso hace de que el orden de lectura sea siempre en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, la codificación, un solo RNA va a ser leído siempre en ese orden. Eh, Otra de las características que destaca es que los tripletes que forman el código son colineales y son continuos. Que sean colineales significa de que están organizados en una sola cadena, ¿ya? Es decir, el ribosoma no construye una proteína tomando una parte de un RNA y después otra parte de otro RNA. No. Cada fragmento de proteína que genera, cada secuencia de aminoácidos que genera, es de un solo RNA. ¿Ya? Y además, cada triplete es continuo con el anterior. Es decir, no se dejan espacios. Podría haberse dado el caso. Podría ser de que, por ejemplo, tres bases corresponden a uno y luego se dejaba una base intermedia y luego como un sistema de puntuación, por decirlo así. ¿Ya? Pero eso no ocurre. Es todo continuado, todo continuado. Como son tres bases las que se usan para cada codón, también nos da la posibilidad de que la lectura se haga en cualquiera de las tres posiciones. Eso indica de que cada una de los genes, de cada una de las secuencias, puede ser interpretada de forma diferente. Aquí se muestra la misma secuencia en este esquema. ¿Ven? Sin embargo, si yo utilizo la codificación que parte desde el primer nucleótido, yo tengo leucina, serina, valina, etc. Si es que dejo uno y parto del segundo, la codificación, como puedo ver, es diferente. ¿Ya? Serina, alanina, etc. Si parto del tercero, también. Ya si parto del cuarto, es lo mismo que partir del primero, solo que faltaría un aminoácido y el resto sería igual. ¿Ok? Entonces, existen en base a eso tres marcos de lectura. ¿Ya? Tres marcos de lectura que se pueden hacer para cada secuencia. Normalmente, solo uno de los marcos de lectura es el adecuado, es el que sirve para construir la proteína. Por lo tanto, si yo cambio agregando o quitando bases, estoy cambiando el marco de lectura. Otra cosa que también es importante destacar es que el código
es no superimponible, ¿ya? Ninguno de los nucleótidos que se usan para un codón se usan para otro codón, ¿ok? Podría darse el caso, como se muestra en el esquema de arriba, que para el segundo codón yo utilice los mismos nucleótidos que el primero. Entonces, estos 3 nucleótidos para un codón, el segundo y tercero y cuarto para otro, cuarto, quinto y sexto, y así. Eso sería sobrelapable o superponible porque estaríamos usando aminoácidos del anterior hacia el siguiente, ¿ya? Eso también traería la problemática de que cada codón dependería de cuáles son las bases del codón anterior, ¿ya? Aquí no. Cada triplete es independiente de los demás, ¿ya? Otra de las cosas que también es importante destacar es que el código genético no es ambiguo, ¿ya? No es ambiguo. Y cada codón va a corresponderse con un solo aminoácido, ¿ok? Esto, eh, como se puede ver acá, CU corresponde a leucina, ¿ya? Y solo a leucina, ¿ok? Nunca vamos a encontrarlo con otro variante. Si revisamos cualquiera de los codones, siempre codificará el mismo aminoácido todas las veces. Esto obviamente es aplicable a un mismo sistema genético, ¿ya? Existen algunos casos en donde un codón puede codificar para otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas bacterias en donde el codón GUG, que en el resto de seres vivos codifica para valina, en estos codifica para metionina, ¿ya? Pero eso no significa de que el GUG algunas veces codifique valina y algunas veces codifique metionina. No, ¿ya? En las bacterias donde ocurre esto, si el codón GUG codifica metionina, siempre va a codificar metionina, ¿ya? Siempre, ¿ok? Eh, Existen otras variantes, por ejemplo, el GGA, ¿ya? Aquí vemos el GGA codifica para glicina, pero en algunas bacterias este codifica para ácido glutámico, ¿ya? El codón UGA, que codifica stop, bueno, en algunas bacterias codifica para selenocisteína, y así. Pero lo importante es que en un mismo sistema, un codón no tiene ambigüedad. Si en una bacteria el codón GUG codifica para metionina, siempre codificará metionina. Si en otra bacteria el codón GUG codifica valina, siempre codificará valina. No es que a veces codifique uno y a veces otro, ¿ya? Entonces, en cada especie se genera esta generalización, ¿ok? Esto nos lleva a correlacionar el hecho de que no sea ambiguo con el hecho de que el código genético es universal, ¿ya? Eh, es universal, pero está lleno de excepciones, ¿ok? Entonces, ¿por qué se ha dicho que el código genético es universal? Porque en términos generales se cumple bastante bien para todos los seres vivos, ¿ya? En términos generales, si yo reviso, por ejemplo, el codón CUA, en todos los seres vivos, este codifica para leucina. El CCC, en todos los seres vivos, codifica para prolina, y así, ¿ok? Solo algunos pocos casos encontramos que un codón codifica para algo diferente, ¿ya? Que un codón, que por ejemplo el LUGA, que en la mayoría de seres vivos significa codón de término para, por ejemplo, mitocondrias, ¿ya? De humanos, de levaduras, etcétera, de algunas bacterias, codifica triptófano, ¿ya? Y así. Entonces, si consideramos que existen 64 codones, porque ese es el número posible de combinaciones de 3 nucleótidos, y de estos, menos de 10 tienen variantes, en realidad el código genético es bastante universal, ¿ya?
no es completamente universal. No se cumple exactamente en todos los casos, pero en general, salvo esas excepciones que les he mencionado, sí se mantiene esta codificación bastante bien, ¿ya? Ahora, no confundan el hecho de que el código no es ambiguo, donde cada codón se corresponde a un aminoácido, con lo contrario, porque cada aminoácido tiene más de un codón. Y eso se conoce como redundancia o degeneración del código genético, ¿ya? Cada codón tiene un solo aminoácido, pero la proporción al revés no es así. Los aminoácidos son codificados por varios codones. De hecho, en el código genético universal solamente hay dos codones que son codificados, o sea, dos aminoácidos que son codificados por un solo codón, que son la metionina, ¿ya? Y el triptófano. Y esto es, perdón, acá. Y esto es en el código universal, porque en bacterias vemos que la metionina puede estar codificada por dos codones y el triptófano también, ¿ya? Eh, aquí es donde ocurre la diferencia en el hecho de que existen 20 aminoácidos, ¿ya? Y esto tiene que corresponderse con 64 codones, que son las 64 combinaciones de tripletes que pueden existir en la secuencia de los genes, ¿ya? Entonces, si consideramos eso, si descontamos los codones stop, que son 3, nos queda 61, aproximadamente cada uno de los aminoácidos aproximadamente va a estar codificado por 3 codones, ¿ya? Así podemos encontrar que algunos aminoácidos son codificados por 6 codones, por 4 codones, la mayoría por 2, 3, ¿ya? En promedio aproximado, cada aminoácido eh, utiliza 3 codones, en promedio, ¿ya? Y esto es porque se generan más, o sea, existen mayor número de codones que de aminoácidos, ¿ok? Esto de acá también nos ayuda a entender por qué el código genético utiliza 3 letras, utiliza 3 bases, ¿ya? Porque si el código genético utilizase 2 bases, solamente se podrían conseguir 16 combinaciones, ¿ya? Tampoco se podría hacer una correlación, una base, un aminoácido, porque ahí peor, apenas alcanzaríamos a tener 4 tipos de codificaciones, ¿ya? Ahora, si se usasen en lugar de 3 nucleótidos, 4 nucleótidos, esto habría que multiplicarlo por 4, ¿ya? Que serían 6, 256, si no me equivoco, combinaciones. Pero, ¿para qué vamos a querer 256 variantes si solamente hay 20 aminoácidos? ¿Ya? Entonces, por esa razón es que el código genético usa 3 letras, porque con 3 letras alcanza para 20 aminoácidos. De hecho, sobra, hay redundancia. Con menos letras no alcanza, con más letras sería un desperdicio. ¿Ya? Eh, Otra de las cosas que son importantes de destacar es que eh, algunas posiciones del codón son más importantes que otras, ¿ya? Por ejemplo, fíjense en este esquema, fíjense en este esquema, para el caso de la serina. Estos 4 son codificados por serina, ¿ya? Eh, la tercera posición, en este caso, es irrelevante, ¿ya? Porque basta con que el codón tenga uracilo y citosina en los 2 primeros sitios para que el tercer sitio no importe. Si en el codón tiene uracilo, será serina. Si tiene citosina, será serina. Si tiene adenina, será serina. Si tiene guanina, será serina. Es decir, en este punto, la tercera base es irrelevante, porque le ponga lo que le ponga, va a codificar serina. Hay 8 casos, y aquí están marcados en gris. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para esos 8 aminoácidos, el tercer codón es irrelevante. ¿Ok? Es decir, con que tenga citosina y guanina, da lo mismo cuál sea el tercer codón y codifica arginina.
Eso también nos ayuda a entender por qué algunas mutaciones son neutras. Porque si yo cambio el tercer codón acá, de citosina por alanina, igual codifica arginina. Y si cambio alanina por uracilo, igual codifica arginina. ¿Ya? Entonces, por eso es que algunas variaciones codónicas en la tercera posición no significa ninguna diferencia. ¿Ya? Eh, en otros casos, ¿ya? Eh, importa si la base es grande o pequeña. Por ejemplo, fíjense en el primero de la izquierda, acá, en este cuadro que está acá arriba a la izquierda. ¿Ya? En la tercera base, si yo tengo uracilo, me puede codificar fenilalanina o leucina. Si la tercera base es pequeña, uracilo y citosina son pirimidinas, me da fenilalanina. Si la tercera base es grande, me da leucina. ¿Ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos así. Bueno, acá también este caso 7, ¿ya? Para la cisteína. Entonces, podemos ver de que en 8 casos no importa cuál es la tercera base. Eso es casi la mitad de los aminoácidos que existen, ¿ya? En otros 12 aminoácidos, que son 6 casos, 12, 13 aminoácidos, importa solo si la base es grande o la base es pequeña. ¿Ya? Y solo para el caso de metionina y triptófano y los codones stop puede importar específicamente qué base es. ¿Ya? Específicamente qué case es. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, en ese sentido, la tercera posición del codón, la tercera base del codón, es menos relevante eh, que las otras dos posiciones. ¿Ya? ¿Cómo se sabe si la base es grande o pequeña? Bueno, las pirimidinas son el uracilo, la citosina y la timina. ¿Ya? Esas son bases que tienen un solo anillo. ¿Ok? Y la adenina y guanina son bases que tienen doble anillo. Son de tipo purina. ¿Ya? Eh, son los dos tipos de bases que siempre se juntan una grande y una pequeña. Una base grande y una pequeña. Las grandes son adenina, guanina, las purinas, y uracilo, citosina, timina son pequeñas. ¿Ya? Eh, entonces, esto ha dado pie a encontrarse de que eh, existe en la interacción de codones y anticodones, hay un fenómeno que se conoce como el bamboleo. ¿Ya? Y el bamboleo significa de que la interacción en la tercera posición, ¿ya? En la tercera posición es una del codón, en la tercera posición del codón, es una interacción que es más flexible, que es más permisible en el apareamiento de bases, ¿ya? Por ejemplo, fíjense acá. Yo tengo un aminoácido, esto de acá representa un RNA de transferencia, lo de abajo representa el mensajero, ¿ya? Entonces, lo de abajo es el codón y lo de arriba es el anticodón. Aquí tenemos guanina, se empareja con citosina, perfecto. Adenina con uracilo, perfecto. Uracilo con adenina, perfecto, ¿ya? Pero también yo tengo otro RNA de transferencia que en lugar de tener uracilo, o sea, en lugar de tener acá unirse con adenina, se puede unir con guanina. ¿Ven? Aquí tengo un codón. Guanina con citosina, perfecto. Adenina con uracilo, perfecto. Y esto no es perfecto. Uracilo con guanina. Pero aún así lo acepta. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque la curvatura que tiene el RNA de transferencia permite que en la tercera posición las interacciones sean más permisibles al interactuar con otra base. Aquí igual pueden ver, GC es un apareamiento correcto, G1 es correcto, pero es permitido. Es permitido. ¿Ya? Entonces, el bamboleo se refiere a que en la última posición se puede permitir interacciones que normalmente no se deberían dar. La guanina con la citosina sí se debería dar, pero también se ha encontrado que en la tercera posición la guanina puede interactuar con uracilo. ¿Ya? En vez de formar 3 enlaces con la citosina, forma 2 con el uracilo.
y se acepta, ¿ya? En el RNA de transferencia, yo les decía hace rato, existen bases raras, ¿ya? Por ejemplo, la inosina, ¿ya? Esto no es ni adenina ni guanina, es una base diferente, es una base modificada. Hay varias bases modificadas en el RNA de transferencia, ¿ya? La inosina puede pegarse con uracilo, puede pegarse con citosina, incluso puede pegarse con adenina, ¿ok? Y eso solo ocurre en la tercera posición, ¿ya? En la tercera posición del codón. Entonces, las reglas de bamboleo me dicen de que de las tres posiciones del codón, la segunda es la que forma el enlace fuerte, el enlace más importante, ¿ya? Esa es la posición que determina las características generales de cuál es el aminoácido. La primera posición da detalles del aminoácido y la tercera, en general, o no importa o importa solamente si es base grande o base pequeña. Y aquí se ha encontrado cómo existen posibilidades variadas de interacción. Pueden ver, cuando en la tercera posición hay un uracilo, en el anticodón puede unirse ese uracilo con adenina, como es correcto, pero también puede unirse con guanina o con inosina, ¿ya? La citosina con guanina o con inosina, la adenina con uracilo o con inosina, la guanina con citosina con uracilo. ¿Ven? Entonces, a esa capacidad de poder generar interacciones que no son correctas, se le conoce como el bamboleo, ¿ya? Para, para destacar que la segunda posición es más importante, en este esquema pueden ver ustedes cómo se organiza el código genético en base a la segunda base, ¿ya? Aquí al centro están la primera base del codón, aquí están la segunda base, que están los cuatro grupos, ¿ya? Adenina, guanina, uracilo, citosina, y afuera la tercera base, ¿ven? Y fíjense, todas, todos los codones que tienen uracilo como segunda base codifican para aminoácidos hidrofóbicos. Todos los codones que tienen adenina como segunda base codifican para aminoácidos hidrofílicos, ¿ya? Hidrofílicos y dos codones stop que están ahí también metidos. Y los que codifican para guanina y para citosina son aminoácidos intermedios, de baja polaridad o ligeramente apolares, ¿ya? Pero estos que están acá, los que tienen uracilo, son muy hidrofóbicos, los que tienen adenina son muy hidrofílicos. Y estos son semipolares, los de C y G, ¿ya? Entonces, eso significa de que la segunda base es la que manda, en términos generales, las características del aminoácido que va a ser colocado, ¿ya? Aprovechando esto que dice acá ocre, ámbar, etcétera, hay que indicar otras cosas que corresponden a las características del código genético, y es que el AUG se corresponde con, en todos los casos, el codón de inicio, ¿ya? Hay excepciones, sí, hay excepciones. eh, en, en algunas bacterias, ¿ya? El, eh, el codón de inicio corresponde al... además, ¿ya? No es que se cambie, sino que además se puede utilizar el GUG, ¿ya? En algunas bacterias hay esa variación. En bacterias corresponde a la formilmetionina, el aminoácido que tiene un grupo formilo. En el caso de los eucariotas, el aminoácido que se coloca primero es la metionina simplemente, ¿ok? Y por otro lado, tenemos que las señales de término, eh, o también se le conoce como triplete sin sentido, se les ha dado nombres, ¿ya? Se les ha dado nombres. Eh, el codón más usado, que es el UAA, se conoce como ocre, ¿ya? Como ocre. Este es reconocido en bacterias por el RF1 y RF2. El UAG, que se llama AMBER, ¿ya? AMBER, es reconocido por RF1. Y el tercero, que se conoce como UMBER, o también se llama OPAL,
es reconocido por el RF2, ¿ya? Cada uno se utiliza con diferentes tipos de genes, ¿ya? Pero la mayor parte de los genes bacterianos tienen este. También en los eucariotas el más común es este, ¿ya? Como les dije, en el caso de bacterias hay diferencias en el reconocimiento de los codones de término. En el caso de eucariotas, todos los codones son reconocidos por el mismo factor, ¿ya?